Ya sin mucho más preámbulo, voy a presentar a mi compañera, alguien que ya forma parte de este equipo Cero Alas y que a partir de esta nueva temporada que arrancamos en el día de hoy va a conducir la columna Malas Intenciones. Estoy hablando de mi amiga licenciada en Historia, Dora Parada. Hola, Peli. Hola, chicos. Y una vez más, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un placer. Buenas noches a la audiencia también. Ya tuvimos hace un par de días atrás una... Se puede decir una introducción, una adelanto, síntesis. Picante adelanto, Sí, muy sí. interesante. Polémico también. Nos gusta, es justamente Sí. lo que nos gusta. Yo soy consciente de que sin polémica no hay historia. ¿No? La Claro. historia es polémica también, Es verdad. y cómo Sí. se relata y cómo se, o en todo caso cómo se narra, digamos, con los propósitos con los que se narra, que la transforma en Tendenciosamente, ¿no? Claro. eso lo transforma más en una cuestión, si querés, de episodios fortuitos y malas intenciones, Malas como lo que vamos a contar en la tarde-noche del día de hoy. Así es. Así que, obviamente, no podíamos arrancar de otra manera que si no era en un día tan particular como el que atravesamos en el día de hoy. Sobre todo teniendo en cuenta que hay de todo, pero también hay un costado que para nosotros tiene una mala intención, por la forma en la cual se ha instaurado en nuestra sociedad. Si bien en el bloque siguiente vamos a dar cuenta en sí un poco lo que deja esta nueva marcha del 8M en particular. Hay dos datos que a mí me llaman la atención curiosamente, y uno tiene que ver específicamente con la narrativa con la que se le ha dado a la historia oficial, y cómo se ha ido desvirtuando según, vale decir, el impulso, el empuje, si querés, la prepiada que ha tenido el colectivo de mujeres en todo ámbito de la historia. Y ha sido, quizás me parece, a fuerza de pulso, como han ido ganando cada una de esas batallas que la tenían prejuiciosamente y malintencionadamente también tapadas en la Sí. historia reciente y pasada de nuestra humanidad. Sí. Hoy, bueno, justamente se conmemora, ¿no? Y es importante hacer esa salvedad conceptual. En general nosotros felicitamos y nos felicitamos por el Día de la Mujer. La verdad es que es un día de conmemoración más que nada, porque justamente estas malas intenciones respecto del género a lo largo de la historia han generado que estos logros y estos avances que hemos tenido, como bien marcabas recién o matizabas recién, Martín, se hayan hecho a costa de muchísimo dolor, ¿no? De dolor, de desigualdad, de invisibilizaciones notables. Y de sangre, ¿no? Exactamente, y de sangre sobre todo. Efectivamente, ¿por qué se conmemora? Bueno, porque la historia justamente, la historia del origen de este 8M es bastante trágica. Por supuesto, el origen está también matizado, porque algunos ponen el punto de inflexión, digamos, en aquel 8 de marzo de 1908, en la huelga que hacen las mujeres en la fábrica Cotton de Nueva York. Otros lo ponen en una huelga masiva y movilización de mujeres un par de años después. Lo cierto es que entre 1908 y 1910, es decir, estamos hablando de principio del siglo XX, 114 años, si tomamos la fecha de 1908, lo cierto es que hoy seguimos discutiendo prácticamente los mismos temas, Sí. ¿no? Entonces, bueno, en el bloque siguiente ustedes ahondarán en este tema, pero es muy importante destacar que aquel primer 8M justamente pedían reivindicaciones laborales, más que nada, ¿no? Estaban pidiendo paridad respecto de lo salarial con los hombres, estas mujeres, y estaban pidiendo la reducción de las horas de trabajo. Estaban pidiendo una reducción a 10 horas, ¿sí? Claro. Que se reduzca a 10 horas. Fíjense de lo que estamos hablando. Parece como muy loco, ¿no? Sí. Y tiene un rebote en la actualidad, como bien lo marcabas recién. Exactamente. Y tiene un rebote, me parece, pero esto también es polémico y seguramente lo trataremos en otros momentos y lo seguiremos conversando. Tiene un rebote porque los avances y las legislaciones, digamos, muchas están, ¿no?
y vienen estando desde hace décadas. El tema es cómo trabajamos el prejuicio también, Claro. social. Entonces, todo aquello que es disruptivo, revolucionario, que tiene que ver con los cambios rápidos, como estas movilizaciones que fueron generando, no solo estas, muchas otras, se dan, bueno, generalmente en una media o corta duración, como llamamos los historiadores, pero los cambios en las mentalidades se dan en la larga o larguísima duración, ¿no? Hoy seguimos teniendo leyes hasta novedosísimas a nivel latinoamericano y mundial en nuestro país que se van cumpliendo a medias, ¿no? Está costando mucho, no siempre por parte de los estados o de los gobiernos, sino también porque hay, digamos que, de construir toda una conciencia y una imagen que se tiene de la mujer, sobre todo en el mundo del trabajo, Claro. teniendo en cuenta que en general la mayor parte de las mujeres, ahora como entonces, los trabajos de maternar estaban a cargo también de las mujeres, ¿no? Pero recordemos, y para no irnos de ese momento histórico, del principio del siglo XX, que quienes estaban insertas en el mundo del trabajo, absolutamente precarizadas, eran las mujeres pobres, Clase baja, ¿no? claro. De clase baja. Las mujeres de clase alta tenían, obviamente, no participaban de este espacio, de este mundo del trabajo, con lo cual también fue un desplazamiento, pero sí tenían, digamos, otro tipo de manejo para dentro de su hogar, ¿no? Tenían un rol absolutamente, digamos, hogareño, que también lo tenían las mujeres de clase baja, Claro, ¿no? doble. También maternaban, pero estas mujeres, en estas familias, tanto mujeres como niños, eran brazos para trabajar, ¿no? Entonces ahí nosotros también podemos conceptualizar, que lo retomaremos seguramente en otro segmento, podemos conceptualizar cómo realmente es una construcción cultural, ¿no? Tanto las infancias, las adolescencias, como el género, Sí. claramente, ¿no? Vos sabés que una de las malas intenciones que se me ocurre, uno puede marcar rápidamente con esto de la mujer en el hogar, con determinados roles y de alguna manera circunscripto a lo doméstico. Por supuesto que para nadie será novedad, o al menos quizás sí, capaz que yo hablo desde una obviedad, porque lo entiendo así, pero no está especificado así en la sociedad, que el rol que se les asigna más que nada tenía que ver con un orden. Y digo rol como una cuestión espantosa, ¿no? Porque en realidad nosotros no tenemos un rol definido en una sociedad, porque demarca que somos apenas unos muñecos que te ordenan de alguna manera para que te quedes ahí. Entonces yo entiendo que esta mala intención, por la cual uno empieza a desmenuzar la historia, hoy en un día como en el que estamos, pero más allá de eso, supongo que los chicos que están estudiando historia en este momento, las chicas o los chiques, como en la actualidad se va de alguna manera configurando el universo de cada uno de los vocabularios, no solo de los comunicadores, ¿no? Sino digo... Sí, el universo lingüístico, claro. Sí. Que por supuesto, de más se está a decir, vuelvo sin irnos de tema, ¿no? Pero digo, cada modo, cada modismo o cada forma que vamos adoptando como humanidad, más allá de lo polémico, lo debatible, lo cuestionable en sí, sí nos hace ir o nos pone la mirada, si se quiere, en una universalización de las cosas, cosa que no sucedía un tiempo atrás. Un tiempo atrás esto no pasaba. Digamos, no habría una cuestión, si querés, diversificada de lo lingüístico. Se manejaba un orden y se imponía ese orden en desmedro de, bueno, obviamente, de clases sociales, de las más populares, las más relegadas, lógicamente. Pero en el caso del orden mundial que se le asignaba a la mujer, bueno, esa mala intención tenía que ver con poderes pactados eclesiásticos, económicos, geopolíticos. Sí, todo y lo sobre que está todo, hasta hoy en día también, ¿no? bueno, y Incluso está pasando también, digamos, son muy pocos los que yo veo que analizan el costado de lo que sucede en Ucrania desde el punto de vista como, si querés, no digo un genocidio de la humanidad, pero es muy poco el que analiza cuáles, lamentablemente, los focos en los cuales golpea más directamente en este momento, que es en las infancias, en las mujeres y en la vejez, el hecho en sí del conflicto bélico.
Volvemos a algo que yo siempre traigo a la mesa, que son justamente puntos, clases y edades que no aportan a la economía mundial, que generan un gasto para los estados y demás, y ahí es donde yo pongo que no es casual. Retomando un poco lo que hablabas vos, hablamos de 1908, época de trabajo físico, muy complicado. Si bien la sociedad evolucionó y las tecnologías acompañaron, creo que eso dio un poco más de lugar a la inserción de la mujer. Lo digo, no lo digo avalando esto. Y las formas, digamos, los formatos que fue tomando la economía mundial, que necesitó justamente del trabajo de la mujer. Totalmente, pero vos marcabas algo muy puntual, la parte maternal de la mujer post trabajo o antes del laburo. Quien vivió en una familia no de clase alta, de obreros, de obrero, de laburante, vos ves a tu vieja laburar en tu casa. Cuando uno crece y le toca hacer el laburo de la casa, te das cuenta lo que cuesta. Sí. Y es lamentable que no se haya tenido en cuenta, sumado a una época en la cual el trabajo era totalmente pero físico. te hace consciente lo interno. Si vos lo trasladás a la sociedad, ahí es donde yo hablo de estos órdenes que te imponen como modelos o esquemas de sociedad, porque a vos te hace consciente lo interno, lo que te pasa adentro y lo que lo tenés que trasladar dentro de tu casa, en el sentido de que te toca el esfuerzo. Sí, si tenés ganas de despertarte podés hacerlo, o sea, no. Claro, bueno, pero si uno apuesta a la juventud en ese aspecto, no le interesa nada. Bueno, viene más compleja la cosa. Mucho más compleja porque es todo mucho más de plástico, si se quiere, más virtual, más pantalla. Parece que nada cuesta más nada. Efímero. Claro, más Bueno, muy volátil. Veía en imágenes recién, no sé si están los poncheros de las imágenes, pero vos ves las vestimentas, ves las formas en las cuales las imágenes que se lupeaban hace un ratito, podemos dar cuenta de ahí está, las sociedades cómo se organizaban. Si vos ves las vestimentas, uno presta atención más allá, mirá las mujeres. Sí. Más allá de lo que y las vestimentas de los hombres. Sí, bueno, tenemos el caso ahora del Mundial que se va a hacer en Qatar, ¿no? Bueno. Que todavía se está analizando de qué manera los turistas o las turistas, si se quiere, pueden mujeres. Vestirse o no. Exactamente. Año 2022, ¿no? Sí, y bueno, cuando bien señalan la vestimenta, por ejemplo, que vemos en esas épocas, volvemos a un tópico que es la corporalidad, ¿no? De ¿Sí? la mujer, es el cuerpo de la mujer, ¿no? El objeto, Siempre, si se quiere. que exactamente, siempre como objeto, que debía ser tapado, que debía ser ocultado, digamos, siempre tras determinados cánones que, como bien decía Martín, venían impuestos, ¿no? También en estos años esta visión biologicista respecto de los géneros, ¿no? Que marcaba claramente que la mujer era inferior, incluso biológicamente al hombre, y justamente en estos años... El sexo más débil. Exactamente. Cosa, ¿viste? Los quiero ver teniendo un hijo. Por favor. Pero quiero decir, en estos años es cuando tanto hombres como mujeres por estos años estaban absolutamente precarizados, ¿no? Y en Argentina esto se va a ver muy marcadamente y se va a sostener hasta el peronismo, la llegada del peronismo. Pero las mujeres aún más todavía, aún más. Entonces esto va a ir moldeando, ¿no? Esta desigualdad, este horizonte de desigualdad por el que venían transitando ya desde hacía siglos y décadas las mujeres, va a trazar un formato de patriarcado que se va a consolidar y a sostener a lo largo de todo el siglo XX y de parte del siglo XXI todavía, ¿sí? Es decir, que esta mala intención, ¿no? Sí. Como decía recién también el compañero, tiene absolutamente que ver con moldear formas y estructuras para una sociedad que venía para adelante, ¿no? Estamos en un mundo que de principios de siglo XX donde asistimos a una bisagra histórica, ¿sí? Sí. Porque está a punto de caer un mundo conocido, que lo que se llamó la Belle Époque, para algunos era la Belle Époque, ¿no? Sí. Unos años, por esas décadas después, unos años después, ya se desata la Primera Guerra Mundial que rompe con ese mundo conocido y comienza otro absolutamente nuevo, pero no menos desigual, ¿no? Empieza ese mundo de entreguerras donde la mujer
también va a empezar a sumarse a los espacios laborales, porque no había brazos, digamos, sino, pero que va a desencadenar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y desgraciadamente son estos momentos tan disruptivos de guerras mundiales donde las mujeres se incorporan a esos mercados laborales, ¿no? De todas maneras, ya desde mediados del siglo XIX, con ideologías como el anarquismo, el socialismo, el comunismo, se venían bregando, había, digamos, un movimiento de mujeres muy importante, y algunas, por supuesto, que se han ido destacando más que otras, digamos, de alguna manera. También será interesante a lo largo del año ir buceando en esas historias. Quien en 1910 declara internacional la conmemoración de este 8 de marzo va a ser Clara Zetkin, una política y militante alemana muy amiga, muy cercana en la militancia de Rosa Luxemburgo, que después va a ser asesinada, digamos. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? La militancia era una situación donde corrían riesgo de vida, ¿no? Sí, sí. Por ahí recién marcabas el hecho de que si bien las leyes se han modificado, lo que más va a costar es romper y reconstruir la cabeza de la sociedad, incluso con las mujeres, porque recién estabas planteando una situación puntual de calle. Sí. Es un resultado a largo plazo que tiene que ver con la educación de las personas. Mientras tanto, uno entra, sale, hay cosas que gustan, los modismos, las formas que hablábamos la otra vez, es un laburo a largo plazo. A corto plazo, ¿qué se puede esperar? Exacto. Más que el aporte, si se quiere. Si hay un proceso primero individual, ¿no? De deconstrucción que hemos tenido que hacer todos, hombres, mujeres, diversidades, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de este 8M inicial de principios del siglo XX, y con estos movimientos que se venían gestando desde mediados del siglo XIX, es decir, décadas antes, ¿no? A raíz de esa segunda revolución industrial que va haciendo estragos, ¿no? en la población, por su modelo económico, podemos visualizar a estas mujeres en condición de protesta, como veíamos recién, en condición de lucha, de reivindicación, porque ya habían atravesado una situación que a mí me parece fundamental, que es percibirse como ciudadanas, ¿sí? Percibirse como sujetos de derecho y percibirse como trabajadoras. ¿Y crees que por ahí movimientos como el socialismo o el anarquismo fueron imantados a ellas? ¿Encontraron el lugar ahí o fueron movimientos que les servía en ese momento lo que estaba pasando con las mujeres para tener beneficio propio? Porque yo lo veo hasta el día de hoy por ahí en las calles, en marchas, en banderas, en colores. Es muy interesante la pregunta, muy interesante. Los socialismos y los anarquismos originarios, salvo el socialismo en Argentina, que tuvo otras características, era un socialismo, decía un político francés, el de Argentina, un socialismo de la luna, un poco raro, extraño. Pero sí en aquellos inicios siempre tuvieron un norte libertario. Entonces encontraron realmente que el horizonte de igualdad iba a estar con hombres y mujeres, ¿sí? ¿Dentro del movimiento hacia las mujeres o las mujeres hacia el partido encontraron el lugar? Esa por ahí es mi pregunta. Bueno, en principio digo porque todo movimiento social tiene atrás una intención política y económica y demás. Tal vez advirtieron que esto que estaba pasando con el movimiento femenino les servía para captar adeptos o demás para beneficio propio y después descartarlo si se quiere. Se fue dando un proceso donde de esto de docencia cotidiana, si uno le puede poner ese nombre, de los movimientos anarquistas y socialistas que fueron impulsados por hombres, por supuesto, ¿no? Es muy probable que hayan visto la posibilidad de masificar esa ideología a partir de la incorporación de las mujeres. Sí, es cierto que las dirigentes
mujeres, antes como ahora, digamos, eran mucho menos, ¿no?, que los hombres. Bien. Si hacemos un listado, a fines del siglo XIX, tanto a nivel mundial como a nivel local, en Argentina, si hacemos un listado, la lista de dirigentes y militantes reconocidos dentro de estas ideologías es mucho más extensa la de hombres que la de mujeres. De hecho, por eso resalta siempre, y uno lo toma como, digamos, una situación casi disruptiva, como fue el caso, por ejemplo, en Argentina de creo que se llamaba Virginia Volten, bien digo, que podemos tomar también en otro momento su historia, es muy interesante porque ella avanza sobre el periodismo puntualmente, sobre la difusión. Pero la lista de mujeres, ¿no?, fuertemente militantes, anarcofeministas, ¿no?, era mucho más reducida que la de los hombres. La famosa historia biológica de la rémora y el tiburón, ¿no? Exactamente. La beneficencia mutua, si Exactamente. se quiere. Si nosotros vemos las actas del Partido Socialista en Argentina de fines del siglo XIX, principios del XX, cuando se va conformando el partido, los congresos y demás, los nombres de mujeres son mucho menos, ¿sí? Ahora, no es un dato menor que, como les decía recién, quien declara el carácter internacional y la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora fue Clara Zetkin, como le decía. ¿Y por qué lo interesante? Porque lo hace en el marco de los congresos de la Segunda Internacional Socialista. No es un dato poco menor dentro de la historia, y más sobre todo en la historia política de un partido como el socialismo. Exactamente. Las internacionales socialistas van a traer después muchas consecuencias para el mundo, ¿no? Sobre todo a partir de la revolución bolchevique. Y recordando esas décadas, la revolución bolchevique inicia básicamente con un movimiento, una huelga de mujeres. Sí. Estábamos planteando por ahí para el 2 de abril armar algo sobre Malvinas. Así es. Las mujeres y la guerra es un tema interesantísimo. Sobre todo acá en la Argentina también, en esa guerra puntual. Y que tiene vigencia en la actualidad, esto que hablábamos también en este bloque. Sí, así que yo la tiro sobre la mesa. Sí, y es muy, muy interesante traerlo porque incluso historiográficamente, quiero decir, desde el estudio, desde la disciplina, estudiando estos temas, se ha tomado en los últimos 5 años, 10, me animaría a decir. Muy bien, la verdad que para poder cerrar esta primera incursión del segmento y sección para nuestras malas intenciones, no son nuestras malas intenciones, ¿no? Son nuestra mirada sobre las malas intenciones que entendemos se han cometido. ¿Dónde estaban esas malas intenciones y por qué? ¿Y por qué? Porque obviamente nosotros venimos acá a poner en un tiempo de radio, en este caso la voz calificada de Dora Parada, licenciada en Historia, que lleva esta columna en este equipo llamado Cero Alas. Obviamente lleva su remera también en el día de hoy. Te esboza una sonrisa porque sabés que acá muerdo enseguida con la temática, se arma la polémica. Te gusta. Excelente el aporte con datos muy puntuales. Gracias, muchas gracias. Una incorporación de lujo. Muy bien, volveremos. En principio planteamos esta sección para poder hacerla durante 15 días, o sea, cada 15 días venir con la temática. Pero bueno, si obviamente la fecha lo amerita, claro está que la sección saldrá de manera semanal. Eso queda acordado ya con producción. ¿Se entiende? Hablaremos con producción.